noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta, es el primer Estado Nacional Prime de la temporada. Hoy estaremos conversando sobre la instalación del debate por la pena de muerte en nuestro país. Esto tras el horrible asesinato de un matrimonio en Graneros. Evelyn Matei pidió abordar el tema tras los últimos homicidios. Kast y Toá se oponen, Kaiser apoya. Además, analizaremos el complejo momento de la diputada Carol Cariola tras el desarrollo de la trama china por presunto tráfico de influencias. Hoy se validó la incautación del teléfono y el allanamiento. Y también hablaremos del puzzle presidencial en el oficialismo. Este fin de semana podría haber nuevos candidatos que entren a la cancha, a la carrera presidencial. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Ya estamos instalados, ¿no? Me tocó la silla más alta. No, la silla con un problema, voy a decir. Así que si empiezo a bajar, me avisan, ¿ya? Hay una que tenía ese problema. Yo les dije que se la pusieran a ustedes, pero me la pusieron a mí. Paula Walker, socia directora de Origen Consultores. Un gusto tenerte de vuelta aquí en el Estado Nacional. Qué bueno verte. Muchas gracias. Gracias, igual. Hola, Luis. Y Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano. También, profe Silva, bienvenido. Un gusto tenerlos a los dos, además. Gusto nuestro con retomar después del verano. ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Con tanta cosa. Y además conductor radial, ¿ah? Tiene pertenecer. Me inauguré este lunes, sí. ¿Y qué tal fue? Mira, muy entretenido, pero muy demandante. O sea, mi admiración por los comunicadores subió muchos grados porque te das cuenta del trabajo que hay detrás. No creían que había mucho Era muy trabajo, no escéptico, estaban mirando sí. menos. Qué bueno que haya una revaloración del trabajo. Bueno, vamos de inmediato a entrar en el debate. Se instaló, se reabre el debate por la pena de muerte. Recordemos que en nuestro país se derogó la pena de muerte en el año 2001, fue el gobierno de Ricardo Lagos, y tenemos también firmado, nosotros somos parte de lo que se llama el Pacto de San José, ¿cierto? En 1967 creo que fue firmado, y donde se establece que no se puede, una vez que un país deroga, digamos, se deroga la pena de muerte, no se puede volver a restablecer. Todo ese es el contexto. En ese contexto, sumando al horroroso, tremendo asesinato doble, homicidio de un matrimonio en Graneros ocurrido ayer en la madrugada, se reinstala entonces la discusión por la pena de muerte. Desesperación de Evelyn Matei por las encuestas, como dijo José Antonio Kast. No sé si desesperación, pero evidentemente que en esa declaración hay un interés por posicionarse como una persona que se la está jugando por la seguridad, que es el tema que hoy día preocupa por lejos, ¿no? Más a la ciudadanía. Pero José Antonio Kast dijo eso, no apuntó a Evelyn Matei, pero es evidente que es lo que estaba diciendo, porque era Evelyn Matei la que había puesto el tema sobre la mesa, y básicamente lo que dijo es claro, ahora, las personas que están desesperadas por las encuestas. A mí me llamó más la atención, fíjate, el adjetivo que usaron desde el gobierno, que fue improvisación, creo. Sí. Me llamó más la atención ese adjetivo, sobre todo de parte de la vocera, porque entiendo que fue Aysén Echeverry quien calificó, ¿no es cierto?, esta invitación a reabrir el debate sobre la pena de muerte como improvisación, prácticamente cerrando las puertas a esta posibilidad. Pero insisto, yo veo en esta discusión instalada por Evelyn Matei la decisión de ella de posicionarse como una campeona de la seguridad, porque evidentemente... Pero competir, en el fondo, posicionarse en el fondo, tratar de competirle en ese asunto a Kast y Kaiser. Yo no sé qué piensa ella realmente respecto de la pena de muerte, pero evidentemente pero que ella, está entrando en ese nicho. Entrando en ese nicho para porque... ser justos con ella, efectivamente, en el año 2001, cuando se abolió a ella, le tocó votar y fue una de las pocas que votó en contra. Así es. Por lo tanto, no es una postura que cambió postura, sino se ve que ha sido consistente. Sí. Ahora no se la jugó por la pena de muerte tampoco. Invitó a discutirlo, a reabrir el debate. Paula Walker, ¿de qué se trata o qué hay detrás de esta instalación, de este tema, crees tú? O sea, a ver, yo creo que el tema de la seguridad va a marcar la próxima campaña presidencial con mucha fuerza. Y en ese sentido yo veo mucho de aprovechamiento político, de instalar estos temas de un sopetón, como diría mi mamá.
¿no? Que lo pones arriba de la mesa, supongo que en ese sentido la ministra vocera dijo improvisación. Y aquí el debate que vamos a tener que dar, porque yo no soy partidaria de cerrar los debates, si como sociedad somos partidarias o no de la pena de muerte. La candidata Matei dijo que sí. En algunos casos. En algunos casos, y mencionó algunos. El señor Kaiser también dijo que sí. También en algunos delitos como violación y homicidio, claro, sobre todo menores de edad. Tal cual. A diferencia de lo que es la posición de la ex ministra Toá y del candidato José Antonio Kast, que no son partidarios de la pena de muerte. Claro, no hay ninguna evidencia en el mundo, y de verdad que no hay evidencia, de que con la pena de muerte tú controlas la delincuencia y la inseguridad. Eso no... Bueno, tú tienes que saber más, Luis, porque eres profe, además de sí, este no, pero tema. de esa materia no... Pero realmente el desarrollo del pensamiento penal no está por decir que la pena de muerte te asegura países más seguros. No, de hecho, Daniel Johnson de Paz Ciudadana, de las cosas que dijo hoy día, estuvo en Radio Duna en una entrevista y dijo que la literatura en el Fondo Mundial no apoyaba la tesis de que la pena de muerte ayude a combatir o mejora la sensación de seguridad. Solo para terminar, Connie, sin embargo, sí creo que la justicia, no solo en Chile, sino que en general, tiene que estar como bien lubricada para poder ser capaz de abordar una demanda de justicia y de alguna manera de compensación frente a hechos tan yo creo que y que ese es el tema de fondo, probablemente. Claro, yo creo pero antes de entrar en eso, que es el tema de fondo, que probablemente nos tendríamos que quedar ahí, solo ¿tiene algún sentido, más allá que tú digas, Paula, yo no estoy por cerrar las conversaciones, los debates, pero ¿tiene algún sentido volver sobre un tema que está zanjado y que para volver, digamos, si quisiéramos efectivamente y se decidiera volver a tener pena de muerte, tendríamos que salirnos de un pacto internacional, sí, o sea, de derechos humanos? ¿Tiene algún sentido o es una discusión completamente electoral? Mira, yo creo que es una discusión que va a tener resonancias en la ciudadanía en la medida en que haya una insatisfacción con la respuesta que el Estado ofrece frente a la inseguridad. Es decir, mientras más precaria es la respuesta, mientras más vulnerable se siente la gente, más eco va a tener esta discusión. Yo solo me recordé un ejemplo cuando salió este tema de debate, que fue lo que pasó en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, después del atentado de las bombas en la maratón de Boston. Allí al tipo, después de 2 años del atentado, lo condenan a muerte, ¿no? Y se instala un debate en Massachusetts, que es un estado, nosotros sabemos, tremendamente sofisticado, progre, que no tiene la pena de muerte. El tipo está condenado a muerte por un delito federal, no es el estado de Massachusetts. Claro. Pero quiero decir que frente a delitos de esa magnitud, la población hace eco, ¿no? Es como espontáneamente, demanda. ¿No? Y creo que en Chile el debate va a tener resonancia, y creo que lo que ha puesto sobre la mesa la precandidata Evelyn Matei va a probar el grado de insatisfacción. Y en ese sentido puede estar fuera de nuestro alcance el decidir abrir o no abrir este debate, porque realmente puede empezar a tener un eco. Un antecedente muy interesante, creo yo, es El Salvador con Bukele. Además de la literatura, porque la literatura al final es teoría, digámoslo así. Pero tenemos el Estado de Salvador, un caso práctico en donde los niveles de delincuencia han bajado, pero considerablemente. No hay pena de muerte, está prohibida en la Constitución. No es el ejemplo que usó hoy día el candidato Kast diciendo es mejor o más efectiva que la pena de muerte es esto que él ha dicho como la muerte en vida, que claro, es una condena, cadena perpetua para siempre en condiciones efectivas. Sí, eso es. Efectiva. Es el presidio perpetuo en realidad calificado. Ese es el que existe en Chile, que es claro, digamos la condena más alta. Claro, pero son 40 años antes de que se pueda eso es. revisar para tener algún beneficio. Así es. Ya. Y que fue lo que el delito que se creó en el momento en que se derogó la pena de muerte. Claro, el punto es que ese modelo de cárceles es lo que está, o de cárceles o de condena, que él dice sin contacto, por ejemplo, con los familiares. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que eso hoy día tampoco se puede. Tú no puedes prohibir, a no ser que cambiaras la ley. Habría que cambiar la ley.
Yo creo que una discusión que definitivamente hay que tener y pienso... Prohibir la visita, estoy diciendo, o sea, no la aislación. O sea, hacer más riguroso el régimen penitenciario para aquellos casos que realmente lo merecen, que hoy día me parece que los hay, y me parece que, por lo menos desde el punto de vista de la percepción, no hay una respuesta adecuada por parte del Estado. No tenemos ni una cárcel desde ¿cuándo? Son muchos años. No, acaban de inaugurar una en el sur, tienes razón. Acaban de inaugurar una en Talca, acaban de ampliar la cárcel de Copiapó. O sea, hay un plan de cárcel, hay nuevas plazas, hay alrededor de 3.000, hay nuevas concesiones. Lo que pasa es que se demora. Claro, vamos en la dirección correcta en ese sentido. Lo que pasa es que vamos a estar todo este año sometidos a este nivel de discusión, que algunas discusiones interesantes y es importante, pero hay otras discusiones que son bien voladeros de luces. Esta a mí me parece que es una de ellas. Piensa que la Iglesia... Humo, como dijo Carolina Toa. Porque al final es como ¿quién tira la piedra más lejos? ¿No? ¿Para qué? Para que las personas que los ven en la casa y que tienen que decidir a quién nombran y por quién votan para presidente o presidenta, se van a quedar con el que sea más rudo y tenga una cosa infinitamente como más creativa. Piensen que hay incluso la idea de tener, alguien tiró la idea de tener cárceles en alta mar. Sí, ¿no? en unos barcos. ¿No? Voy a recordar lo de Nigan. Ya, bueno, pero una cárcel en la mitad del mar. Claro, exactamente. O sea, una plataforma petrolera, así abandonada. Que es bastante ridículo. Entonces, lo razonable sería reflexionar de una manera un poquito más sistémica sobre estas cosas. Pero creo que la jugada electoral, en ese sentido, me parece que la derecha se divide también, ¿no? Bueno, y la izquierda también, pues sí. Con una derecha que quiere pena de muerte, hay dos, y hay otro candidato que dice, ¿sabe qué? En realidad yo soy pro vida. Claro, la Iglesia, de hecho, está en contra de la pena de muerte, el derecho internacional y además también. es necesaria, o sea, como tú bien señalabas, no hay ninguna prueba que demuestre que los niveles de delincuencia disminuyen. Ahora, es interesante señalar que también la izquierda está dividida. O sea, Mondaca, gobernador de Valparaíso, Mondaca, perdón, sí, está a favor de la pena de muerte. Artés está a favor de la pena de muerte. Es decir, es un tema políticamente transversal. Yo creo que es más fácil, de manera espontánea, asociarlo a cierto sector, pero claramente no es el caso, ¿no? Y yo creo que la respuesta de José Antonio frente al debate también, yo creo que sorprendió a bastante gente. Seguramente. Solo déjame apuntar una cosa más que me parece, estuve revisando algunas cuestiones hoy día, justamente para esta conversación. Sí hay evidencia y estudios de que quienes más se condenan a muerte en los países que permiten la pena de muerte suelen ser personas más pobres, negras. En Estados Unidos es así. ¿No? Y personas que tienen menos posibilidades de pagar una buena defensa. Es decir, si tienes una buena defensa, aunque estés en un país con pena de muerte, pareciera ser que puedes zafar, y los que no zafan son los más débiles, los más pobres. Ahora, un caso en contra de ese es el famoso de O.J. Simpson, este famoso futbolista americano, ¿se acuerdan? Exacto. ¿No es cierto? En donde todo daba a entender que era el responsable, y sin embargo, pese a ser de color, claro, quizás era una estrella del fútbol americano. Siempre hay excepciones para la regla. Exacto. Pero y otro de los argumentos también que se da como incluso desde la academia, es que la pena de muerte no admite errores. O sea, porque han habido cuántos casos, se han visto películas, no sé, en el caso de Estados Unidos, de gente que ha sido condenada a muerte y que después, no sé, después de 10 años se dan cuenta que porque se agregaron algún testimonio, alguna prueba, no eran los culpables y fue un error. Y si está muerto la persona, ya no hay nada más que hacer. Si está preso, perdió 10 años de su vida, pero se puede tener el resto de su vida por enmendar. O sea, también hay ese tipo de argumentos. Sí, pero imagínate legitimar al Estado para que le quite la vida a las personas. O sea, si uno lo mira de esa manera, bueno, ¿qué viene después? Claro, ahora la discusión es tremendamente compleja porque de hecho hoy día el Estado está autorizado para quitar la vida de personas. O sea, ¿y la justicia militar? Por ejemplo, y un carabinero o tú mismo en legítima defensa. O sea, estamos excusados. Es decir, hipótesis de que uno mate a otro, incluso el Estado mate a otro, están en el derecho, están reconocidas, ¿no? La pena de muerte es mucho más, vamos a decirlo así, polémica, ¿no? Por las circunstancias en las que se da. Bueno, hablando de la legítima defensa, antes de pasar al otro tema, porque antes
antes de la pena de muerte, estábamos hablando 2 días atrás de esta especie de llamado a armarse por parte de ahí Kaiser y Kast estaban en el mismo, compitiendo también por lo mismo, porque publicaba un video, uno disparando, primero fue José Antonio Kast y después, a continuación, pocas horas después, lo publica Johannes Kaiser, como compitiendo de quién es más rudo, quién tiene el arma más grande, básicamente. ¿Este es un llamado responsable o es un mensaje responsable que alguien que está postulando a ser presidente de la República le diga a la gente? Porque lo que están diciendo es, más armados van a estar más seguros. Permitámosle a la gente que se defiende y que esté armada en su casa. ¿Tenemos algún sustento, algún estudio que confirme eso? Yo personalmente no. Ahora entiendo, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que en esto Kaiser y Kast difieren. Yo le he escuchado a Johannes Kaiser cuando tiene que dar explicaciones de en qué se distingue José Antonio Kast. Una de las cosas a las que apunta es precisamente la liberación del uso de las armas. Es cierto que José Antonio aparece en un video disparando, pero eso es algo perfectamente legítimo hoy día. Tú puedes tener tu arma correctamente inscrita, tienes que hacer el curso, tienes que conservarla, no la puedes mover de un lugar de otro sin autorización. En fin, hay una regulación hoy día. Los privados pueden tener armas en Chile. No, por supuesto. Eso es un hecho. Claro, pero que yo sepa, José Antonio no está llamando a liberalizar. Pero uno no tiene que decir... pero si tú publicas un video donde él mismo aparece disparando, no es una forma de decir tenemos que armarnos porque es la forma de defendernos de la delincuencia. Para mí es una manera, fíjate, bastante gráfica de hacerse cargo del dolor de Chile hoy día, ¿no? Y que pasa por la ineficacia del Estado, por lo menos a nivel de percepción. Yo creo que hay fundamento para esto. Pasa por la ineficacia del Estado para responder frente a la amenaza de la delincuencia, ¿no? Y evidentemente que esa imagen es potente. Ahora, esa imagen no implica, para mí, una invitación a que la gente se arme y a que el Estado baje los brazos frente a esta posibilidad. No, estoy seguro que esa no es la posición de José Antonio Kast. ¿Paula? Bueno, ¿Qué te pareció esa... Lo que pasa es que a mí me parece muy irresponsable, ¿no? Me parece muy irresponsable en un momento que está pasando el país, que es un momento complejo desde el punto de vista de la seguridad. Estamos con indicadores muy altos de la percepción del miedo. El índice de temor. ¿No? El índice de temor está súper alto. Las personas sienten temor y en medio de eso, y volvemos al año electoral, las personas que representan a la extrema derecha lo que hacen es decir, vamos a armarnos, porque como el Estado no nos defiende, vamos a salir nosotros a defendernos con armas. Lo que va a pasar, y esta cuestión ojalá no pase, por supuesto, pero imagínense ustedes las disputas entre vecinos y vecinas. Imagínense ustedes estas peleas cuando la gente va manejando y se choca, y tú me pasaste, y yo te pasé, y tu perro ladró muy fuerte, y apaga la música. O sea, si todo el mundo está armado, esta cuestión se va a ir a las pailas y se va a desbandar con mucha fuerza. Entonces, el Estado lo que hace es que regula nuestra convivencia, pero la regula en reglas claras, no el criterio de las personas para usar armas y poder dispararnos entre todos. Piensa simplemente, Luis, lo que pasa en Estados Unidos. La situación en Estados Unidos es bien dramática. O sea, la cantidad de personas inocentes que mueren a partir de que portar un arma es tan fácil como andar con un café en la mano, hace la situación bien poco manejable. Claro, ahora la pregunta que obviamente no tiene un contrafáctico, pero es si en Estados Unidos estuviera prohibido, eso no pasaría. Nadie sabe. De hecho, aquí mueren personas inocentes por balas locas o por vendetta, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Todo el tiempo, y acá no está permitido tener armas. Yo creo que en eso la evidencia no creo que no está a tu lado. No estoy diciendo que esté al mío, es simplemente una cuestión abierta a la discusión. En Estados Unidos se puede portar armas, por lo menos mucho. Bueno, es una garantía constitucional, sí. Se puede portar armas y no pasa lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo que no pasa lo que tú dices? O pasa igual que en Chile. En Chile también pasan estas cosas. Hay matanzas permanentes. Por supuesto, pero la pregunta es, ¿pasan esas matanzas porque está permitido tener armas? Obvio que sí. Yo no estoy tan seguro, porque al final es un loco con un arma y ese loco probablemente la legislación le tiene sin cuidado, ¿no? Y haría lo mismo con... No, pero la legislación se lo hace más fácil. Le permite al loco tener de acuerdo, pero yo creo que concluir que hay matanzas porque está autorizado a tener armas no ayuda. No es lógico. Pero no ayuda. O sea... No, estamos de acuerdo. El país más armado, porque es de los países más liberales en términos de la tenencia de armas, es Estados Unidos, no es el país más seguro. No, ahí me pillaste, no sé. No es el país más seguro. No sé. No sé,
No es el país más seguro. De hecho, la cantidad de muertes por uso de armas de fuego en Estados Unidos es impresionante. Lo que no pasa en Chile. O sea, nuestros indicadores son mucho más chicos. Obviamente, la delincuencia tiene y hay más homicidios y se usan más armas de fuego. Pero de ahí a dar el paso para que cualquier loco, como dijiste tú recién, pueda tener armas y agarrarse en un partido de fútbol, como les decía yo, en problemas vecinales, en problemas comunales, y que además la legislación te lo permita, vamos a dar un paso que el reverso del paso va a ser muy difícil. Ahora, si el problema es cuál es la respuesta, porque esto hace sintonía, a la gente le hace sentido cuando hay un asesinato de un matrimonio en su casa en Graneros, que lo que se sabe hasta ahora, las hipótesis se están estudiando diferentes hipótesis, pero lo que se sabe es que hubo un intercambio de disparos. Podría ser, no sabemos, pero podría ser que ese matrimonio tenía un arma legalmente inscrita, no tengo idea, estoy poniéndome en esa hipótesis, que se haya querido defender de un ataque y terminan los dos muertos. Por lo tanto, ahí tenemos un caso, un ejemplo claro, donde tener armas en ese supuesto no significa... Por supuesto, pero también tenemos el caso de este señor francés que también fue asesinado en su casa y no tenía arma, él no tenía arma, no se defendió con arma y lo mataron igual. O sea, me parece que no hay una relación causal, es decir, mira, autorizamos armas, hay más muertes, prohibimos el arma, hay menos muertes, no. Me parece que... No, entiendo que hay señales, y ojo, yo no soy un partidario de la liberación en el uso de las armas, no soy un partidario de eso, pero me hago cargo del dolor y entiendo perfectamente, ¿no?, el sentido de la imagen divulgada por José Antonio Kast. ¿Hablemos de la trama china? Ya. La diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, que partió esto con, digamos, unos chats que había de conversaciones entre ella y Iracy Hasler, esto en el contexto del caso Sierra Bella. Bueno, ¿se ha ido enredando o no, Paula? ¿Tú sientes que con la información que tenemos hoy día, estoy pensando en el último capítulo, eso de que, coincidencia o no, pero el departamento que hasta ahora arrendaba Carol Cariola es de propiedad de un chino, de una persona china, y que quien se lo consiguió, quien hace como de corredor, es el mismo empresario por el cual ella habría intercedido ante Iracy Hasler por una patente de alcoholes. Sí. Y ella dice en un minuto, en realidad es el abogado el que dice que ella no sabía a quién le arrendaba el departamento y que además lo hizo a través de una corredora de propiedades, por lo tanto no sabía, pero lo hizo a través del señor Yang. O sea, ¿hay alguien que nos está diciendo toda la verdad o no? Sí. No, yo creo que en estas cosas, en las que vendrán, en las que han pasado, porque no será ni la última, ni la primera ni la última vez, creo que hay que investigar, que la justicia tiene que determinar si efectivamente aquello de lo que se le está acusando a la diputada Cariola es efectivo. Si aquí hay... Tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Claro. Yo entiendo que el tráfico de influencia además tiene que ver con las tiene posiciones. Que haber una sí, pero también tiene que haber un beneficio económico de alguna... que no tiene por qué ser un pago directo, claro. Puede ser... Eso hay que... financiamiento de campaña. Está bien, yo creo que aquí debería ser la justicia, no los medios. La justicia, no nosotros, quienes determinen si efectivamente ella está con alguna complicación. Dicho eso, claro, estos son casos como raros, ¿no? Porque demasiadas coincidencias juntas. Entonces, bueno, supongo que la diputada Cariola tendrá ahí tiempo para defenderse y para poder explicarlo. Yo no conozco más detalles del caso. Me parece que además... ¿Pero te parece, de las cosas que hemos sabido, te parece... más explicaciones. A mí me gustaría más explicaciones. Sí, un poquito más de explicaciones. Porque... muchos chinos dando vueltas, ¿no? Claro, mucha relación. Claro, porque podría haber sido otra persona, ¿no? Pero bueno, veamos ahí qué dice la justicia. A mí me parece preocupante. Me parece preocupante, en primer lugar, porque está involucrada en esto la presidenta de la Cámara de Diputados. Está involucrada en la tercera autoridad del país. Exactamente. ¿Pero involucrada en qué? Claro. Está involucrada en la hipótesis de tráfico de influencia. Una hipótesis, que hay que decirlo, mientras más antecedentes... una investigación, se la está investigando por eso. Por supuesto. Sí. Ahora, mientras más cosas salen, peor huele. Peor huele. ¿Qué es lo que peor huele? Y esto es lo segundo que me preocupa, porque lo primero que me preocupa es tener involucrada a la presidenta de la Cámara de Diputados en la investigación como imputada del delito de tráfico de influencia. Pero podría haber sido cualquier
tráfico de influencia, no. ¿Qué es lo que me preocupa más? La posibilidad de que el gobierno chino esté incidiendo en la política interna a través de canales irregulares. ¿Cómo serían nuestros políticos? Es decir, la posibilidad de que aquí esté involucrada la alcaldesa comunista, sí, la exalcaldesa comunista Iracy Hasler, la diputada comunista Carol Cariola, en una suerte de contubernio con el gobierno popular chino a través del señor Yang, a través del señor Chong, a mí me parece que empieza a tomar aires de plausibilidad. No hay antecedentes, o sea, a ver, el señor Yang... ¿Cuáles son los antecedentes para decir eso? Digo que Carol Cariola hoy día dijo que el señor Yang no le ha puesto, no ha financiado nunca su campaña, de hecho dijo, lo conoce, eso es lo que dice ella, para que lo tengamos sobre la mesa, dice, yo lo conocí a él después de mi última elección. Mira, lamentablemente las declaraciones de la Carol Cariola, y esto a propósito de que ojalá esto lo resuelvan los tribunales y no los medios, me parece que ha aportado poco en esa dirección. Me parece que la estrategia comunicacional que ha seguido la defensa de Carol Cariola es mala y creo que ha apuntado a generar sensibilidades en lo comunicacional, distrayendo de lo fundamental. Aquí, ¿qué es lo fundamental? Que hubo una jueza, ¿no?, que llegó a la convicción de que habían fundamentos razonables para creer que la presidenta de la Cámara de Diputados podía estar involucrada en el delito de tráfico de influencia. Y por eso autoriza el allanamiento. Esa es la razón. Cosa que yo veo confirmada en la decisión de la defensa hoy día ante el séptimo juzgado, la misma jueza que había autorizado esto, de desistir de su recurso de nulidad. Ellos habían pedido la nulidad de esta decisión y cuando llegan ahí dicen, no, vamos a colaborar, quédese con el computador, quédese con el teléfono. Yo personalmente veo allí una confirmación de las razones que la Fiscalía y la jueza tuvieron para permitir que la allanaran. Pero Luis, tú estás especulando todo el rato. No, por supuesto, eso es lo que estoy haciendo. Por eso, estás en una especulación. Yo creo que lo más serio, a propósito de que es la tercera autoridad del país, es justamente, ha pasado su computadora, ha pasado su teléfono, no ha puesto resistencia. Perdón, se lo quitaron. Bueno, pero se lo quitaron. Pero como ocurre en estos procesos, no es que se lo quiten. Por eso, pero no es que lo haya entregado. No, pero ella ha colaborado. Se lo quitaron, eso es un allanamiento. Es lo que pasa con todo el mundo. No, hay gente que lo entrega voluntariamente. Como el señor que lo destruyó con el martillo. No, ese señor no lo entregó. De tu sector. No lo entregó voluntariamente y me parece una vergüenza ese caso. Claro, y que le echó la culpa no lo voy a defender. Al hijo de 3 años. No lo voy a defender. Le tiró un yunque arriba del... No, pero aquí lo que importa, yo insisto, aquí lo que importa es que las instituciones funcionen, que nadie esté por sobre la ley, que ella colabore, que los tribunales sean capaces de mantener un procedimiento con la menor cantidad de filtraciones posible. Sí, pero Paula, esto se ve mal. Mira, yo supe, corrígeme si el dato está mal, pero en el arriendo, el pago de arriendo, ella está en un sector en donde el arriendo de su apartamento, entiendo, el valor comercial es 1,3 millones, más o menos. Ella estaba pagando 964 tenía un descuento del 25%. Perdóname que te diga, pero se ve... Pero no, lo que te digo es que se ve... Ella dijo que era valor de mercado. Precio de mercado. Lo que estoy diciendo es que el descuento del 25%, tratándose de la presidenta de la Cámara de Diputados y siendo el arrendador un chino, se ve mal. Se ve mal cuando la investigación tiene que ver con la misma autoridad involucrada en unos WhatsApp cruzados entre otro chino y la alcaldesa de Santiago. Se ve mal, Paula. Pero es que a ti te preocupa que sea chino y que ella sea comunista. Eso es lo que y los chinos son comunistas. Por eso, pero eso es lo que me preocupa. Pero eso son puras subjetividades. Por supuesto, no, si en ese nivel estamos, si estamos conociendo la investigación, pero quiero decir que se ve muy mal, huele mal. Eso es lo que quiero decir. Oye, pero insisto, en puras especulaciones. Por eso hay que dejar que la justicia, porque en una de esas no hay nada. Yo no la estoy juzgando. Y no será ni la primera ni la última diputada. Me encantaría equivocarme. Que converse con empresarios chinos, Paula, me encantaría. Oye, incluso se habla de una bancada china en la Cámara de Diputados. Exactamente. Chile Vamos está pidiendo y exigiéndole su renuncia a la presidencia de la Cámara y si no, seguir adelante con la moción de censura que recordemos que ya fue votada en contra esta semana. Se lo preguntamos a la vuelta de una pausa al presidente de Evópoli, que estará aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime a nuestra mesa de conversación con nuestros panelistas. Paula Walker, Luis Silva, se suma nuestro invitado, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Primera vez que estás entrevistado aquí en Estado Nacional como presidente de Evópoli. No es raro porque la verdad es que estábamos calculando y llevas un mes y una semana. Así es.
Bueno, hasta aquí estamos Y además el mes de febrero, que es como que, Sí, pero como que un febrero- gran paréntesis. Como hacer ¿no? la práctica. Ya, pero febrero fue... ¿Fue noticioso? O sea, febrero hablamos todo el tiempo de la carrera presidencial. A eso nos dedicamos en febrero. Así es, estuvo Ya. movido este febrero. Exactamente. Juan Manuel, en enero, en una entrevista, cuando ocurrió la elección, tú dijiste, personalmente estoy totalmente jugado por la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Por qué entonces se ha demorado tanto Evópoli en proclamarla como su candidata presidencial? Lo que ocurre es que las elecciones fueron el 25 de enero y nosotros, o los electos, asumimos recién el 7 de febrero y lo que tiene que ocurrir es que quien proclama a la candidata presidencial de un partido, en nuestro caso, es el Consejo General. Y el Consejo General es un órgano que se conforma por 100 personas de distintas regiones del país y que tienen que ser electos en cada una de esas regiones a través de los consejos regionales. Necesitamos tiempo para que esas elecciones ocurran. Febrero no es un buen mes para hacer esas elecciones y eso es lo que está ocurriendo estos días. Por eso es que el Consejo General lo vamos a tener el día 22 de marzo, que es el próximo sábado. Ya, o sea, ¿pero hay alguna posibilidad de que el resultado de esa decisión del Consejo sea algo diferente a proclamar a Evelyn Matei como la candidata del partido? Mire, hemos tenido sorpresas de este tipo en el pasado. Por lo tanto, yo soy muy cuidadoso como presidente del partido de la discusión interna y no quiero en ese sentido anticipar el resultado de un debate que se tiene que dar al interior del partido. Ya. Ahora, yo en lo personal, Sí. como lo he dicho antes, tengo mi postura. Y mi postura es clara en esto. Me parece que Evelyn Matei es una persona que tiene una experiencia excepcional para liderar al país en los tiempos en los que estamos. Es una persona que tiene un carácter que hoy día se requiere para hacernos cargo de los problemas de seguridad, que está atenta a los problemas ciudadanos y que tiene un sentido de oportunidad, como lo vimos ayer, de, por ejemplo, haber aparecido justamente en Granero, luego este macabro crimen que vimos, que en mi opinión la hacen idónea para liderar al sector en los tiempos que vivimos. Ya, y la propuesta, porque no solamente visitó, a Granero después del asesinato, sino que también fue el momento en que propuso o en que dijo que sería bueno volver a conversar sobre o abrir el debate sobre volver a establecer la pena de muerte en nuestro sistema de condena. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Evópoli está de acuerdo en discutir o en debatir restaurar la pena de muerte? Mire, creo en particular que la magnitud de la crisis en seguridad que tenemos no da para que nos restemos de ningún tema que tengamos que discutir en esta materia. Y en ese sentido, que se abra la conversación no nos parece mal. Y así como esa, que también incluyamos sobre la mesa muchas otras cosas que se han propuesto en esta materia, que por de pronto también Evelyn lo ha hecho, como el aumento de plazas, como la segregación en los centros penitenciarios. Y la autodefensa, como ha planteado Johannes Kaiser y José Antonio Kast, ¿ustedes también están a favor de eso? No. Una cosa es estar abierto al debate, otra cosa es estar a favor en cada una de esas materias. Y en eso nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser un partido serio, en donde cada tema lo estudiamos con profundidad. Un ejemplo de eso, y con los costos que tiene, es que nos opusimos como partido a todos los retiros que hubieron en su minuto, porque sabíamos las consecuencias que íbamos a ver después, lo vimos justamente en los aumentos de inflación, y por lo tanto para cada uno de estos temas se requiere la misma seriedad en el debate. Pero otra cosa es estar abierto a debatirlo, abierto a la discusión, y en eso por de pronto que lo estamos en el contexto actual de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Ya, pero como presidente, como líder hoy día de Evópoli, ¿usted está a favor de que la gente tenga armas en su casa, más allá de que hoy día se puede, existe una legislación, de que eso sea casi como parte de la política pública, que la gente, incentivar a que la gente se arme para defenderse de la delincuencia? Yo pienso que las políticas de corto plazo en materia de seguridad están en lo que tenemos que hacer en el aumento de plazas, en las mayores competencias que tenemos que darles a las policías o a las guardias municipales, que es algo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y luego apuntar a medidas de mediano plazo, que es algo que hoy día lo tenemos completamente fuera del debate, pero que es el origen de todo esto. Y en ese sentido a mí me interesa relevar la infancia, que es algo que tenemos muy fuera del debate de la discusión pública. Quiero, por ejemplo, mencionar el año 2023 en la revista de Psiquiatría de Chile, hubo un estudio que hizo un equipo de la Universidad de Chile en donde recogían ahí, esto es un estudio post pandemia, decían que la mitad de los jóvenes, 1 de cada 2 jóvenes hoy día en Chile sufre de algún problema de salud mental, de depresión, de ansiedad, del uso de sustancias. Y en la misma línea con eso, en el CIMSE del año pasado, del 24, que estamos viendo los resultados ahora,
En la pregunta que tiene que ver con alumnos de sexto básico, que se les pregunta por su relación con otros, si se han sentido solos, si sufren de abusos o bullying más que abusos, el 60% responde que sí. Y cuando uno mira esos datos, uno se da cuenta del espacio de vulnerabilidad que hay hoy día en nuestros jóvenes, que esos jóvenes, ¿no es cierto?, en ese ámbito de desolación, de desamparo, terminan viendo en el narco no solo la posibilidad de acceder, por ejemplo, a plata fácil, sino que incluso de pertenecer a algo. Y ese es el tipo de cosas que nosotros deberíamos discutir para en el mediano plazo poder hacernos cargo también de este problema. Me queda claro entonces que no les gusta la idea del incentivo a que la gente se defienda con armas en su casa. No. Juan Manuel. Paula. Sí. Bueno, buenas noches primero. ¿A ustedes les gustaría una primaria donde participara la candidata Evelyn Matei junto con Kast y Kaiser? ¿Es algo que les gustaría promover, participar en eso? Mire, quien quiera gobernar hoy día en Chile tiene que buscar mayoría. Y si algo aprendimos justamente con el presidente Piñera, quien llegó al poder como en un gobierno de derecha, después de décadas en que la derecha no estaba en el poder, fue justamente esa capacidad que él tuvo de salir del sector y buscar, aún con aquellos que le incomodaban un poco, el poder trabajar juntos y buscar un acuerdo bueno. Eso es lo que ha estado haciendo Evelyn Matei. A nosotros en particular... ¿A ustedes les incomoda? Nos incomoda. A nosotros nos incomoda, sí, porque somos proyectos políticos distintos. Tenemos una forma de hacer política distinta, creemos además que hay un antes y un después. ¿Qué les incomoda de la ello? Reforma de pensiones. La falta de apertura al diálogo, especialmente cuando hay espacio para llegar a acuerdos en línea con los principios que uno tiene. Déjenme dar un ejemplo muy concreto que tiene que ver con la reforma de pensiones. En un sistema de capitalización individual como es el nuestro, en donde nos estábamos haciendo cargo de aumentar la contribución a partir de una apertura que había tenido el gobierno, más bien de una vuelta de carnero que había tenido el gobierno, de pasar de decir que iban a eliminar el sistema de capitalización individual y la administración privada de esos fondos, a hacer todo lo contrario, creemos que hay que sentarse a la mesa. Y sectores como los que usted mencionaba, Paula, no están disponibles para sentarse a la mesa. Entonces, eso es algo que a nosotros no nos acomoda. Ahora nos pasa lo mismo. ¿Les incomoda Johannes Kaiser de la misma manera que les incomoda José Antonio Kast? ¿O uno más que otro? No, en ese sentido son equivalentes ambos, de hecho se restaron de ese debate. Pero quiero ser también claro en eso, que eso no es solo una cosa de ellos, y eso también lo vimos en el otro extremo. Sí, pero ustedes no van a ir a una primaria, claro. No irían a una primaria con el otro extremo. Evelyn Matei, que es la candidata que supuestamente ustedes van a proclamar, ha insistido en llamar o tratar de convencer a republicanos y al Partido Nacional Libertario, a que compitan en la primaria con ellos. Claro, ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? Ella ha insistido en una primaria amplia, sí, desde amarillos y demócratas hasta republicanos, y hace sentido que haga eso porque está buscando una amplia mayoría para poder gobernar. Ahora, a nosotros nos incomoda eso y no estamos además pensando en seguir mendigándole a ese sector y ir a una primaria. Y de inmediato te doy la palabra a Luis, pero antes de eso... Está creciendo los colmillos. Está así como... Me he portado bien, ¿no? Necesito Me he portado bien. Te voy a dar al tiro la palabra, pero solamente un punto. ¿Tiene sentido una primaria sin Kaiser y sin Kast? O sea, por ejemplo, con Jimena Rincón y Rodolfo Carter, que la pidió. En la medida en que hayan otras personas disponibles y con capacidad de armar un proyecto de gobierno, tiene sentido. Entonces, pero esas personas que yo acabo de nombrar. A mí me hace sentido una primaria con ellos, sí. Me hace sentido, creemos que eso fortalece una candidatura, hace que los equipos de trabajo tengan que fortalecer sus argumentos, tengan que presentarlos, hay que construir una agenda de cara a una franja que se genera durante ese tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, en mi opinión, es algo que le hace bien a una candidatura. Luis Silva, todo suyo. No, poner simplemente un escenario alternativo para interpretar el afán de muchos. Yo creo que hay intencionalidades distintas, pero en buscar esta primaria. En el caso de Juan Manuel me queda claro que no lo ve como un escenario deseable, pero hay muchos que sí lo ven como un escenario deseable. Y esta lectura alternativa consiste en que para la candidata o la precandidata Evelyn Matei, para el precandidato de Chile Vamos quien sea, creo que el escenario más seguro es uno en donde no vaya ninguno de los K. Es decir, hoy día, y yo creo que esto se va a agudizar, lo que muestran las encuestas es que la suma de Kaiser y Kast supera a Matei. Con lo cual, el escenario de que llegue a haber una única candidatura, sin descartar que, yendo los tres, gane uno de los K,
sume más que Matei en primera vuelta es grande. Y por lo tanto uno creo que puede razonablemente pensar que detrás del interés de muchos por empujar una primaria no es realmente la unidad del sector. ¿Y cuál sería entonces? Sería evitar perder en primera vuelta. Claro, pero el contrapunto a eso, Luis, es que ¿qué pasa si alguno de los K es quien llega a segunda vuelta? ¿Tiene alguna posibilidad de obtener una mayoría para el país? Y en ese sentido, va a depender de Chile Vamos. No, para mí la respuesta es clara. Eso no ocurre, porque tú también tienes que salir de Chile Vamos, tienes que salir de la derecha si quieres obtener el gobierno. Ese es el punto. Tal como lo hizo Piñera en su minuto. Esto no es algo que lo podamos resolver solo en un sector. Requiere esto una mayoría más amplia que eso, y lo que yo no veo justamente en los 2K es esa vocación de mayoría, de finalmente sentarte con otros que piensan distinto para poder acordar ciertos mínimos comunes sobre los problemas que son urgentes para Chile hoy día. El hecho en contra de eso, la prueba en contra, es la conducta de José Antonio Kast cuando pasó a segunda vuelta el 2021. O sea, estuvo en el mismo escenario con Paula Daza, ¿no es cierto? Se la jugó por el sector, se alinearon varios, salvo Sichel y compañía, pero en general... Igual no ganó. No ganó, pero quiero decir que... Juan Manuel, lo que está diciendo Juan Manuel es que si pasa alguno de los dos, por ejemplo, Kast, o pongamos a Kaiser, es muy difícil o es más fácil para el candidato o candidata que esté al otro lado. De hecho, han dicho, no sé, Cristian Valdivieso dijo que la izquierda está feliz con el alza de Johannes Kaiser, que ese sería el mejor escenario, porque es imposible que gane en segunda vuelta. Mira, la izquierda es incapaz de explicarse, o por lo menos un sector de la izquierda es incapaz de explicarse por qué gana Trump. Es el mismo sector que ve feliz una alza como la de Kaiser o Kast y no va a ser capaz de explicarse el triunfo si es que llega a verlo. Y quiero recordar simplemente el escenario político del 2021. Que ganara un candidato de derecha en esa elección era imposible. Imposible. O sea, simplemente recuerda lo que fueron las elecciones municipales, convencionales constituyentes, parlamentarios. O sea, ahí ningún candidato de derecha tenía una posibilidad. Y de hecho, en ese escenario, el que catalizó el mayor número de votos fue José Antonio Kast. Que a mí me digan que no ganó la elección porque era José Antonio Kast, yo lo retruco diciendo, el porcentaje que sacó a José Antonio Kast en segunda vuelta es porque era él. Cualquier otro hubiese sacado menos. O sea, Luis, ¿tú eres partidario de ir con los tres a la primera vuelta? A mí el escenario me gusta. ¿Por qué? Porque primero creo que amplía... Mira, nadie de izquierda va a ganar en primera vuelta. Nadie va a ganar en primera vuelta. No, nadie va a ganar en primera vuelta. Alguien de derecha va a pasar. Sí. Que vayan los tres candidatos, a mí me gusta porque en el fondo la ciudadanía va a decir, este es el que más me gusta de los tres y ese es el que va a pasar a segunda vuelta. ¿Y te parecen iguales los tres en ese sentido? La ciudadanía, no, pues claro que no me parecen iguales, a mí mejor me parece José Antonio Kast. Ya. La ciudadanía va a elegir y quien pasa a segunda vuelta va a competir con alguien de la izquierda. ¿Quién? Todavía no sabemos. El otro escenario es que vaya Matei y uno solo de los K, que también es un escenario posible, porque, insisto... ¿Que se baje José Antonio Kast en favor de Kaiser? Yo no digo que se baje nadie, pero es un escenario que no podemos cerrar mientras no se hagan las inscripciones. Y lo que me parece tremendamente interesante tener presente es la suma de los puntos de Kaiser y Kast, que obviamente es una amenaza para la candidatura de Evelyn Matei. Ahora, volviendo a Juan Manuel, y quiero preguntarte inmediatamente acerca de esto de si existe un riesgo. José Antonio Kast dijo en entrevista que no hay riesgo para la derecha al ir con tres candidatos en noviembre. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo estoy en desacuerdo. Si es cosa de mirar los datos históricos de votación de la derecha. ¿Cuál es el riesgo? Que nunca llegamos a más del 50% por sí solos. Pero en primera vuelta no parece, o sea, nadie va a llegar a 50%. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo de que en primera vuelta vayan tres candidatos de derecha? Perder, efectivamente. Que pierda su candidato. Yo lo entiendo, pero ahí es donde uno sospecha del llamado a la unidad. ¿Me explico, no? O sea, uno dice... Es que el llamado a la unidad, Luis, es más que solo la elección de noviembre, si ese es el punto. Yo por eso, además, no estoy de acuerdo con lo que hizo José Antonio en su minuto de haber apoyado en segunda vuelta a Sebastián Piñera, pero al poco andar del gobierno haberse declarado de oposición. Si al final esto lo que tú requieres es poder construir una mayoría que pueda gobernar. Y en una situación en donde tenemos un sistema fragmentado en el Congreso, la única posibilidad de gobernar es con mayoría en cualquiera de los temas que entremos a discutir. Entonces, si lo que nos importa es Chile y sus problemas, acá lo que necesitamos es encontrar una fórmula para poder buscar un acuerdo de gobierno. Ahora, yo, con la poca experiencia que tengo en esto, en el Consejo Constitucional, me parece, obviamente muchos van a discutir esto, pero me parece que demostramos esa vocación que Juan Manuel desconoce o nos niega, porque
personalmente estuve en muchas conversaciones y en muy buenos términos con el mundo de demócratas y amarillos. Pero Luis, para mí... En muy buenos términos. Porque tú querías ir más a la izquierda. Ambas convenciones constitucionales son el ejemplo de lo contrario. Primero, fue un extremo el que se instaló ahí, que tenía la mayoría, tenía el poder, ¿y cuál fue el resultado? Nada. Luego fue el otro extremo, el que tuvo el poder, tuvo la mayoría, tenía la manija en el fondo, ¿y cuál fue el resultado? Nada de nuevo. O sea, ambos extremos en esto actúan de la misma manera. Y eso es lo que a nosotros nos parece que es irresponsable y de lo que hay que salir. Que no se te olvide que ese extremo fue elegido por la ciudadanía. Estoy de acuerdo. Y que no se te olvide que a quien eligió la ciudadanía, extremo lo llamas tú, no quería una constitución. Porque los que estábamos haciendo campaña no queríamos una nueva constitución. Por lo tanto, en el minuto que te presentas una elección para escribir una nueva constitución y que además tienes la posibilidad de escribirla como, entre comillas, a ti te gustaría, el no hacerse cargo de poder lograr una mayoría en eso para que tengamos una constitución que se hubiera hecho cargo de la atención que tenía. Sí, creo que nos vamos a salir del tema si nos enfocamos demasiado en ese ejemplo. Lo único que quiero decirte es que yo doy el testimonio de republicanos de la apertura a conversar con ese mundo que para ti aparentemente está cerrado para nosotros. No está cerrado para nosotros. Cuando es necesario, en este caso nos la estábamos jugando por la aprobación de la Constitución, cuando es necesario hablarle a ese mundo y atraerlo, lo podemos hacer. Sí, y si no, que te den testimonio los protagonistas. Esto no es solo, Luis, la disposición, esto es resultado. Entonces la pregunta, ¿cuál fue el resultado de ambos procesos constitucionales? Lo tenemos a la vista. ¿Cuál fue el resultado del debate de pensiones que tuvimos hace un tiempo atrás? Lo tenemos a la vista. Nos pudimos hacer cargo de un dolor que arrastrábamos hace una década gracias justamente a esa disposición de diálogo de poder llegar a un resultado. Bueno, eso Entonces ese es el punto. No es solo la disposición, suponiendo que la solución poner atención al resultado suponiendo que la solución te satisfaga. A mí no me satisface. Creo que los acuerdos, para llegar a acuerdo, significa que nadie queda 100% satisfecho, porque si no es imposible. Entonces, ahora, el punto que se discute a partir del caso de reforma de pensiones y de la Constitución a los republicanos es ¿qué pasa, qué vocación tienen de gobernar realmente? Porque hoy día, para gobernar este país se necesita mayoría parlamentaria, si no imposible, y por lo tanto se necesitan acuerdos con sectores en los que hay que ceder, porque si no, no hay acuerdo. Entonces, o si no, ustedes están por, no, yo me atrinchero en mi verdad y en lo que yo considero que es 100%, digamos, mis ideas, y no cedo. Entonces, ¿se puede gobernar así? Así no se puede gobernar, pero nosotros no gobernaríamos así. Ese es el punto. Cambiarían. Así no gobernaríamos así porque entendemos que no se puede gobernar así. Si en ese sentido tenemos ojo y... Pero tienen que dar señales. Claro, pero porque hemos tenido espacios para mostrar esas señales y al menos no las hemos visto hasta ahora. Pero que se han hecho sobre premisas que no compartimos y en ese sentido obviamente estamos en todo nuestro derecho en defender lo que creemos que es mejor para el país. Si el acuerdo creemos que es peor para el país, es evidente que no lo vamos a suscribir. Siendo gobierno, vamos a plantear las premisas desde lo que creemos que es lo mejor. Si es inevitable porque de otra manera no hay solución, obviamente que hay que abrirse y buscar los consensos, pero plantear por defecto, ¿no?, que aquí el acuerdo o la capacidad de acuerdo es lo que marca la diferencia. A mí me parece un error. Me parece un error porque prescinde de lo más importante, que es el contenido del acuerdo. Ya, sí, es la tesis de que, bueno, es un mal acuerdo y por lo tanto no es bueno tener un mal acuerdo. Pregunta, ¿lista única parlamentaria? ¿Estarían dispuestos a eso? ¿De todo el sector? Sí, por ejemplo. No, jamás. Yo por lo menos no. Ya. No, jamás. Yo creo que... Pero con Kaiser sí, con el Nacional Libertario. Yo creo que dividir mucho las listas es también un riesgo. Juntarlas también lo es. ¿No? Hay un riesgo por la concentración y hay un riesgo por la dispersión. Personalmente me gusta un escenario de dos pactos. El de Chile Vamos... Aunque pierdas algunos. Y aunque ganemos otros, por supuesto. Gobernadores perdieron al menos 4. Por supuesto, pero gobernador es muy diferente, la elección es muy diferente a lo de los parlamentarios, porque gobernador hay segunda vuelta, la lógica con la que se designan los candidatos es otra, ¿no? Pero las dos listas en parlamentarios a mí me gusta, creo que a mí lo que más me seduce es la idea de ofrecerle al chileno una oferta más amplia, que creo que es necesario. A mí me carga la idea de concentrar la oferta de las ideas del sector en una sola lista. Juan Manuel, ¿lista parlamentaria irían con republicanos ustedes en Nuevo Poli?
Sin candidato o candidata única, sino que solo la lista parlamentaria. Es que para nosotros el acuerdo parlamentario responde también a una conversación sobre un acuerdo programático y de gobierno. ¿Y eso se ve imposible para ustedes? Lo que hemos visto estos días es que esa puerta está cerrada. Entonces, esa es la conversa que, por ejemplo, estamos teniendo con demócratas y que nos interesa mucho tener, que es una conversa más amplia que se tiene un espejo, se materializa, si quieres, en el pacto electoral. Pero no es solo el pacto electoral, si nosotros no estamos solo por eso, estamos por buscar una mayoría que le pueda dar gobierno a Chile. Ya, y en ese sentido, si a segunda vuelta, si van en el escenario que estamos ahora, la derecha, la centro derecha va con 3 candidatos a noviembre, ¿ya? Es lo que tenemos hoy día. Pasa a segunda vuelta Johannes Kaiser, Evópoli, el presidente de Evópoli. ¿Vota por Johannes Kaiser? Depende de quién esté al otro lado. O sea, ¿podría terminar dándole su voto a Johannes Kaiser? Es que si tú me dices que al otro lado va a estar, no sé... Carolina Toa. La vocera del apruebo, yo no votaría por la vocera del apruebo. Ya, o sea, por nada. O sea, la vocera del apruebo es Carolina Toa. No, estoy preguntando seriamente. Así lo mencionó Jimena Rincón hoy día, por eso lo tenía fresco en la cabeza. ¿Y Janet Jara? Tampoco votaría por Janet Jara. Ya, o sea... No. Va a tener que votar por Kast, ¿no? Lo que pasa es que también creo que en un escenario en donde van los dos K y Evelyn Matei, estoy seguro que gana Evelyn Matei. ¿Seguro? Muy bien. Sí. ¿No están preocupados por la baja que tenía en la encuesta? No, para nada. O sea, eso es esperable que ocurra. Si nadie se mantiene tan alto en las encuestas todo un año como lleva ella. Y lo esperable además es que ahora aparezcan muchas personas y por lo tanto las encuestas se muevan. Apareció Carolina Toa y van a aparecer más en las próximas semanas y por lo tanto las encuestas se van a seguir moviendo. Ahora nosotros estamos en esto no por las encuestas, es porque genuinamente yo en lo personal pienso que Evelyn Matei es un gran liderazgo del sector. Entonces yo estoy ahí no porque cuánto voté. Y además tenemos voto obligatorio. Sí, pues la primera. Además, la primera elección parlamentaria. Y el voto obligatorio no está necesariamente recogido en las encuestas de panel, que son las encuestas que en general disfrutamos, los que disfrutamos de estas conversaciones. Sí, claro. Pero cuando vas a la elección hay muchísimas sorpresas. Claro. Y ahí la sorpresa efectivamente de un triunfo de Evelyn Matei por sobre los otros dos o cualquiera de los otros dos. O sea, lo que tú dices, Paula, está súper abierto. Lo que tú dices, más el ítem no sabe, no responde de las encuestas de hoy. 29%. Claro. Pues es muy alto. Es muy alto, o sea, está el bolsón del no sabe, no responde, que está en las encuestas y está todo ese bolsón inmenso de votos que no aparece en la encuesta, ni siquiera en el no sabe, no responde. Ahora, según la última Academ, los datos para José Antonio Kast son bien malos. Sí. Noviembre del año pasado estaba en 14 puntos y bajó a 8. En la pillado. última subió un poco y hoy día está en 11. Sí, yo creo que queda ¿Estás mucho. preocupado? No, para nada. No. Queda mucho y mira, a mí el Y argumento... nadie está preocupado. No, pero imagínate, le preguntas, Porque ¿están están preocupados? Y No. te dicen, sí, estamos preocupados. Sí, pero es que... ¿Quién dice que sí está preocupado? No, me dice, Sería pero ¿cómo te va a decir? maravilloso, pero no te lo van a decir. No. Pero están terceros. Para mí el argumento que me hace mucha fuerza es que en esta misma época para la elección de 2021 José Antonio estaba quinto. La encuesta se mueve. ¿Quién estaba primero? Joaquín Lavín, a Daniel Sí, claro, Jadwe. que no llegaron. Por supuesto, o sea, Pero todavía queda mucho. pero Pero queda no mucho. estaba Kaiser. No, por supuesto, pero insisto, Y a mí- Kaiser les roba a mí votos me a parece ustedes. suave. Sí, aunque yo creo que él ha ampliado también en la votación. No ha sido a costa solo de José Antonio porque los puntos no dan, no suman. Es decir, si los puntos de Kaiser solo fueran a costa de los puntos de Kast, no da la matemática. Y si Kaiser, lo está sacando de ya. otra parte. Y Además de ustedes, un poquito. Por supuesto. Luis, Si hay que una- Kaiser pasara a segunda vuelta y no José Antonio Kast ni Evelyn Matei, Yo no tengo ningún problema. ni un problema. No, Johannes Kaiser no tiene ningún problema con él. No, me encantaría hacer gobierno con él. Ya. También. Ya. Pese a que él dice en términos liberales, yo le pregunté ayer cuál era su diferencia con José Antonio Kast y dijo, marcó como la diferencia los temas, su liberalismo en los temas valóricos. Por Bueno, si fuera Evelyn Matei tendría el mismo problema. ya, entonces. Así ¿La que- encuentras muy liberal? Por lo menos en eso tenemos diferencias con Evelyn Matei. Juan Manuel, ¿ustedes van a apoyar la censura a la mesa de la Cámara de Diputados liderada por Carol Cariola? Hoy día tuvimos una declaración de las bancadas de Chile Vamos en donde le están pidiendo la renuncia. Sí. Ustedes son parte de esa declaración. Somos parte Ustedes le de esa están pidiendo la declaración renuncia. y yo apoyo a mis parlamentarios en esa materia. ¿Y si no renuncia? Y si no renuncia, probablemente la misma bancada se va a mover para que haya una censura. Esto paradójicamente es consistente. Pero ya se perdió una Ya se perdió, esta semana. pero ¿Vale es la cierto, pena es cierto ir de que nuevo? han ido apareciendo nuevos antecedentes y, como decían en el panel anterior, esto huele mal y cada vez más mal. Por lo tanto, hace sentido estar mirando esto y ver qué ocurre.
Ahora, lo que a mí me hace gracia, y es paradójico, veía un Twitter, de hecho, de la misma Carol Cariola de hace algunos años atrás, por un caso similar de otro parlamentario, en donde ella decía que un honorable diputado de la República en una situación como esta debería de renunciar. Entonces pienso... ¿A quién se refería? No sé, no lo vi. No sé a quién tengo el Twitter aquí, no sé a quién se refería porque no alcancé a investigar eso, pero literalmente decía, no puede seguir representándonos cuando es vinculado a actos de corrupción. Es lo que hoy día dijo el fiscal Cooper sobre lo que está siendo investigada ella y por lo tanto lo lógico sería que fuera consistente con lo que ella misma dijo en su minuto. Juan Manuel, estamos terminando, ¿sí? Paula. Dale. Ya, pero o vamos a explayarnos como quería preguntarte cuáles son las 2 o 3 materias o ideas centrales que a ustedes les parece relevante como Evópoli pedirle o proponer en una candidatura de la candidata Evelyn Matei. ¿Cuáles son las 3 cosas? Seguridad. Infancia, dijiste recién que te parecía importante. Seguridad, infancia. Para nosotros es esencial, eso tiene varios elementos como los que mencioné, sí. Educación es otro elemento más que nos parece esencial y trabajo y crecimiento económico. Esas son las 3 áreas en las que nosotros nos las vamos a jugar este año por no solo pedírselo a que proclamemos candidatos, sino que aportar justamente en esa materia, que es algo que nos ha caracterizado antes y algo que hemos hecho antes, como fue justamente en el segundo gobierno del presidente Piñera con los niños primero, que fue un tema que tomamos nosotros y logramos de hecho que fuera lo primero que hizo el presidente una vez asumido su mandato. Y es lo que esperamos hacer también este año. La elección no fue fácil, hubo bastante polémica la elección interna de Evópoli. ¿Dejó heridos esa disputa? No, mira, efectivamente... ¿O ya se reconciliaron? Sí, ya nos reconciliamos. Efectivamente hubo mucha tensión producto de la suspensión de la elección de diciembre. Y eso crispó el ambiente, no es novedad. Y ustedes conocerán, todos los que han estado en alguna elección, que eso genera mucha suspicacia. Pero una vez que eso se resolvió con una buena votación, como fue la que tuvimos el 25 de enero, que además en un proceso impecable, que todo el mundo pudo votar, toda esa tensión bajó y hoy día estamos de nuevo con energías nuevas de cara a este año eleccionario que viene para poder contribuir a un mejor país. Y el 22 de marzo debieran proclamar a Evelyn Matei como candidata presidencial de Evópoli. Esa es mi posición, pero veamos qué dice la discusión interna. Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional Prime, en nuestro primer capítulo de la nueva temporada. Luis Silva, Paula Walker, un gusto tenerlos a ustedes como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, allá estoy. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos el domingo con Estado Nacional a partir de las 10 de la mañana. Viene como invitado el candidato presidencial o precandidato presidencial, José Antonio Kast. Buenas noches. Con el auspicio de